Can anybody hear me? Or am I talking to myself? My mind is running empty. En el siguiente video, los alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec demostrarán el proceso de escurrimiento de infiltración, así como los factores que los afectan, para lo cual fue necesario hacer una maqueta con diferentes tipos de suelo para tratar de representar los diferentes estratos de suelo. Algunos de los suelos que se utilizaron fueron arcillas, arenas y gravas de diferente granulometría. Las arcillas y las arenas se utilizaron para representar el medio poroso y las gravas se utilizaron para representar el medio fracturado. Aquí podemos ver lo que es la infiltración, y por la pendiente que se muestra en el terreno tenemos lo que es el escurrimiento. El escurrimiento lo podemos definir como la porción de la precipitación pluvial que ocurre en una zona o cuenca hidrológica y que circula sobre o debajo de la superficie terrestre y que llega a una corriente para ser drenada y que llega a alimentar un río o lago. En este caso aquí la pendiente se tiene un lago donde se alimenta del agua pluvial. Fuentes de escurrimiento. El escurrimiento se inicia sobre el terreno una vez que la superficie alcanza un valor de contenido de humedad cercano a la condición de saturación. Las fuentes principales de escurrimiento en cauces se pueden clasificar en 4 tipos. Precipitación directa sobre el cauce. Es aporte modesto comparado con los volúmenes asociados a las otras fuentes. Flujo superficial. Los volúmenes asociados a este escurrimiento varían en el tiempo y en el espacio. El flujo base es el aporte a un sistema acuífero, somero a un cauce determinado. Escurrimiento directo es aquel volumen asociado a la precipitación, es decir, el flujo remanente una vez que quedan definidos las 3 primeras fuentes. Procesos del escurrimiento. Para el análisis básico del escurrimiento se deben de considerar variables siguientes: la intensidad de la precipitación, la capacidad de infiltración de una superficie particular, la condición hidráulica en la que se encuentra el suelo o la roca y la característica hidráulica del suelo o roca. La infiltración la podemos definir como la cantidad de agua que atraviesa la superficie del terreno por unidad de tiempo y se desplaza al subsuelo. El nombre de ritmo o infiltración. Si el agua que se introduce al terreno por la superficie se desplaza a mayor profundidad, entonces se dice que ocurre la percolación. Aquí se puede observar lo que es la infiltración. Aquí se está representando lo que es un manto acuífero. El manto acuífero se va llenando en un determinado tiempo según la infiltración que se presente en el terreno. Aquí se muestra lo que es el nivel de agua freático. Toda esta parte de aquí es una zona saturada. De igual manera se muestra aquí lo que es la tensión mátrica. Aquí se puede mostrar cómo el agua trata de subir por el tipo de arenas que tenemos. Medio poroso. Es aquel medio formado por partículas sólidas de diferentes tamaños y composiciones químicas, donde ocurren interacciones con el aire y el agua. En el primer caso, los espacios entre partículas sólidas están llenos de aire, excepto por una película de agua que se forma alrededor de la superficie de estas y que es muy difícil de eliminar o extraer. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se ha descrito. En el segundo caso,
El medio poroso saturado o flujo base. En la condición de saturación, el aire es expulsado de los espacios entre partículas, casi en su totalidad, debido a la presencia del agua. En ese caso tenemos toda esta parte que es la zona saturada, donde no se encuentra nada de burbujas de aire y todo el suelo se encuentra completamente saturado. Medio fracturado. Es aquel medio formado por piedras fracturadas de diferentes tamaños y composiciones químicas, donde se ocurren interacciones con el aire y el agua. En ese caso tenemos este ejemplo que viene representando todo lo que es el medio fracturado, con diferente composición de gravas. Dentro del medio poroso ocurren o existen condiciones hidráulicas, mecánicas o físicas, que son las siguientes: el diámetro de las partículas sólidas, densidad de las partículas, densidad del medio o de la muestra, la porosidad efectiva, el contenido de humedad, el grado de saturación y la carga hidráulica. Aquí tenemos claro ejemplo de lo que es la infiltración. Cuando se inició el video, el acuífero estaba totalmente vacío. Aquí ya tenemos que está a su mediana capacidad. La infiltración no se va a dar de manera rápida por el tipo de suelo que se presenta. En todos los acuíferos es muy lento el proceso de llenado de un acuífero. Factores que afectan a la capacidad de infiltración. Lámina de agua dispuesta en la superficie del terreno. Esto es, la infiltración a través de la superficie del terreno depende del valor de la lámina de agua, así como del tiempo que permanezca en la misma condición. Esto es el agua que se agrega. Conductividad hidráulica de la superficie del terreno. El valor mínimo de la infiltración. Otra es el contenido de agua en los estratos de suelos someros. Si el contenido de humedad del estrato más somero del suelo está cercano a la saturación, la capacidad de infiltración será baja. Como aquí se ve claramente que el suelo está muy saturado o ya está saturado, la infiltración es menos. Y entonces en este caso el agua tiende más a escurrir. Pendiente de la superficie y rugosidad. Si la pendiente de la superficie es considerable, se desarrollará el flujo superficial sobre el terreno, impidiendo que la lámina de agua sobre el suelo alcance los valores que se esperan. Cuando las pendientes son pequeñas, la rugosidad de la superficie influirá en la velocidad. Características químicas de la superficie del suelo. La vegetación y los microorganismos de los suelos Características químicas de la superficie del suelo. La vegetación y los microorganismos de los suelos producen diversas sustancias que son repelentes al agua, provocando que por su efecto en ciertas partes de la superficie del terreno la capacidad de infiltración disminuya. Propiedades físicas y químicas del agua. El cambio de temperatura en un suelo provoca un cambio en la conductividad hidráulica. Esto se debe a la dependencia de las propiedades físicas del agua con la temperatura. A mayor temperatura, valores mayores de conductividad. Características químicas de la superficie del suelo. La vegetación y los microorganismos de los suelos producen diversas sustancias que son repelentes al agua, provocando que por su efecto en ciertas partes de la superficie del terreno
la capacidad de infiltración disminuya. Propiedades físicas y químicas del agua. El cambio de temperatura en un suelo provoca un cambio en la conductividad hidráulica. Esto se debe a la dependencia de las propiedades físicas del agua con la temperatura. A mayor temperatura, valores mayores de conductividad.